Es 15 de agosto de 1971. El presidente Richard Nixon aparece en televisión en vivo y anuncia que los Estados Unidos ya no convertirán dólares en oro. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Parece una tecnicidad menor, pero lo que sigue es monumental. El dinero que alguna vez estuvo anclado a algo físico se convierte en pura moneda fiat respaldada por nada más que un decreto gubernamental. Inmediatamente después, las cosas comienzan a cambiar. La deuda global toma vida propia y durante las siguientes décadas se infla de miles de millones a billones. Hoy se sitúa en 345 billones de dólares aproximadamente. Eso es 3 veces el tamaño de toda la economía global. Solo Estados Unidos representa 38 billones de eso. Pero hay algo extraño en todo esto. Verás, los USA le deben a China aproximadamente 770 millones de dólares. Sin embargo, la propia China se está ahogando en 18 billones de dólares en deuda. Gran parte de ella reside en los bancos chinos, los mismos bancos que también poseen deuda estadounidense. Los bancos estadounidenses, a su vez, mantienen deuda de China, Europa y de casi todos los demás. Pero aquí está la paradoja. Si todos le deben dinero a todos los demás, ¿a quién va realmente todo ese dinero? La respuesta no es lo que piensas. Sigue el dinero lo suficiente y el rastro vuelve al lugar donde comenzó. El mundo esencialmente se debe dinero a sí mismo, y funciona mientras nadie revise los números. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. La deuda es tan antigua como la civilización misma. Mucho antes que los bancos o el dinero de papel, la deuda era simplemente una promesa. Un vecino te presta una bolsa de grano en primavera y al llegar la cosecha se la devuelves, tal vez con un poco extra como agradecimiento. Así es como operaron las sociedades durante miles de años. Sin embargo, a medida que el comercio se expandió más allá de las comunidades locales, estos acuerdos se volvieron más complejos. Durante el Renacimiento, las casas bancarias italianas crearon instrumentos de crédito, formas de transferir la deuda en lugar de simplemente mantenerla personalmente. Esto permitió a los comerciantes hacer negocios a través de continentes sin cargar cofres de oro. El verdadero avance, sin embargo, llegó en 1694, cuando Gran Bretaña enfrentó una crisis de financiamiento bajo el rey Guillermo III. La Marina Real necesitaba desesperadamente 1.200.000 para financiar la guerra con Francia. Pero el crédito del gobierno era pobre y el préstamo directo resultó imposible. Entonces, la Corte Real ideó una solución ingeniosa: crear una corporación llamada el Banco de Inglaterra y permitir a los inversores convertirse en accionistas. El banco, entonces, prestaría el dinero al gobierno y cobraría un 8% de interés. A cambio, recibió bonos del gobierno que podían ser revendidos al público o a cualquiera dispuesto a comprarlos. De repente, por primera vez, los ciudadanos comunes podían efectivamente prestar dinero al Estado a través de un agente confiable. Era un esquema simple, pero lo cambió todo. Los estados ahora podían recaudar sumas masivas sin aumentar los impuestos o agotar sus tesorerías. El sistema se extendió rápidamente por Europa y se convirtió en la base del capitalismo temprano. Luego, durante la Revolución Industrial, el sistema se aceleró al máximo. Las fábricas, los ferrocarriles y la infraestructura requirieron cantidades de capital sin precedentes, mucho más de lo que cualquier individuo rico por sí solo podía reunir. Los bancos que se habían establecido captaron depósitos de ahorro y los prestaron a los industriales. Al hacerlo, el endeudamiento se volvió no solo útil, sino estructuralmente necesario para el crecimiento económico. Para el siglo XX, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial empujaron a los países a pedir prestado a escalas nunca antes vistas, no solo para luchar, sino para reconstruir después. En 1944, el acuerdo de Bretton Woods convirtió al dólar estadounidense en la pieza central del sistema financiero global, con monedas vinculadas al dólar y el dólar vinculado al oro. Pero el oro era limitado y las economías tenían que crecer.
Así, a medida que el gasto de Estados Unidos se aceleró durante la Guerra de Vietnam y los programas de la Great Society, no hubo suficiente oro para respaldar la inundación de dólares que circulaban globalmente, obligando a Nixon a romper el vínculo en 1971. Las consecuencias fueron profundas. Desde ese momento en adelante, los gobiernos ganaron la capacidad de crear dinero a voluntad. Y con las viejas restricciones desaparecidas, surgió un nuevo sistema donde la deuda podía expandirse mientras los prestamistas mantuvieran la confianza en los decretos gubernamentales. Progresivamente, a lo largo de la década de 1980, las naciones descubrieron que pedir prestado no solo era útil en tiempos de guerra, sino que también podía impulsar el crecimiento en tiempos de paz. Y así, los gobiernos pidieron prestado para construir escuelas, reparar carreteras y sacar a las economías de la recesión. La deuda dejó de ser un último recurso y se convirtió en el procedimiento operativo estándar. Hoy en día, la deuda es cómo se construyen las cosas, cómo se gestionan las recesiones y cómo se mantienen las promesas políticas. La deuda ya no es una anomalía en el sistema. Se ha convertido en el sistema mismo. Los Estados Unidos ofrecen el ejemplo más claro de cómo funciona realmente este sistema que se refuerza a sí mismo. Con 38 billones en deuda, ningún otro país se le acerca siquiera. Sin embargo, aproximadamente el 70% de esa deuda se le debe a los propios estadounidenses. Los Estados Unidos, en esencia, piden prestado a sus propios ciudadanos. Verás, cuando alguien deposita dinero en un banco, no se queda simplemente en una bóveda. Los bancos ponen ese dinero a trabajar tratando de hacerlo crecer para poder devolver algo de interés a los depositantes. Hacen esto prestando, invirtiendo y comprando bonos. En este momento, los bancos comerciales de Estados Unidos poseen unos 4,6 billones de dólares en bonos del Tesoro y otros valores gubernamentales, lo cual es más que el PIB de Japón o la India. Los bonos son particularmente populares porque son una de las formas más seguras de ganar intereses. Y a diferencia de las acciones que oscilan violentamente cada día, un bono del gobierno de Estados Unidos a 10 años hoy paga una tasa de interés anual constante, ofreciendo retornos confiables con poco riesgo. Pero los bancos no están solos en esto. Los fondos de pensiones, las compañías de seguros y las firmas de inversión hacen todos lo mismo. Así que, esencialmente, los ahorros privados se han convertido en una forma indirecta de préstamo gubernamental. Y aunque suena extraño que los Estados Unidos pidan prestado a sí mismos, piénsalo como dinero que se mueve de partes del país donde está inactivo a partes donde se necesita. Cuando el gobierno paga intereses sobre su deuda, el dinero fluye de regreso a los prestamistas, dándoles más efectivo para comprar más bonos y ganar más intereses. Es un bucle cerrado donde el dinero circula interminablemente del prestamista al prestatario y de regreso. El mismo bucle existe entre países. Alrededor del 30% de la deuda de Estados Unidos está en manos extranjeras. Los gobiernos y bancos extranjeros compran bonos de Estados Unidos de la misma manera que lo hacen las instituciones estadounidenses. El dinero fluye hacia los Estados Unidos cuando pide prestado, fluye de regreso hacia afuera cuando paga intereses, y el ciclo se repite. Y no es solo Estados Unidos el que hace esto. Cada país pide prestado y cada país presta. Los ahorros japoneses se convierten en préstamos para los saudíes. Los ahorros saudíes se convierten en préstamos para los brasileños. El capital brasileño fluye de regreso hacia los bonos de Estados Unidos. Esta red interconectada crea una realidad inquietante. Para pagar las deudas, los gobiernos deben seguir pidiendo prestado cada vez más. Eso puede sonar imprudente y, en muchos sentidos, lo es. Pero también es la base de cómo funciona ahora la economía global. Todo, desde el crecimiento económico hasta la estabilidad política, depende de que este ciclo interminable continúe. Dado que la deuda impulsa el crecimiento, los gobiernos no tienen otra opción que pedir prestado y gastar y hacer que el dinero circule en la economía. Al hacerlo, las empresas ganan más. Los trabajadores reciben su pago y, como resultado, gastan más. Se convierte en un bucle de retroalimentación que mantiene la economía en expansión. En China, alrededor de una quinta parte del gasto gubernamental se financia mediante préstamos. En los Estados Unidos, es uno de cada $4. Si los gobiernos dejaran de pedir prestado de la noche a la mañana,
el gasto público caería inmediatamente. El dinero dejaría de fluir hacia la economía, las empresas ganarían menos, los despidos aumentarían y el gasto de los consumidores se detendría en seco. Eso es precisamente lo que sucedió cuando el COVID golpeó en 2020. A medida que la gente dejó de gastar y la economía se cerró, los gobiernos intervinieron y cubrieron los gastos que la gente no estaba dispuesta a pagar. En Estados Unidos, el gobierno pidió prestado 3,1 billones de dólares en un solo año, lo que representaba aproximadamente el 12% de la economía en ese momento. China, Europa y todas las demás economías importantes hicieron lo mismo. No fue una elección, en realidad. Fue una necesidad. Sin embargo, el dinero prestado eventualmente debe ser devuelto. Si un gobierno ya gasta todo lo que recauda para mantener la economía en marcha, entonces debe tomar nuevos préstamos para pagar los antiguos. Por lo tanto, la deuda nunca abandona realmente el sistema. Simplemente se acumula. Los países más ricos, como Alemania y Suiza, pueden permitirse pedalear a través de este sistema. Sus bonos se consideran seguros, por lo que siguen pidiendo prestado a tasas de interés bajas. Pero para las naciones en desarrollo es diferente. Los costos de endeudamiento más altos hacen que cada refinanciación sea más cara. Con el tiempo, la deuda comienza a alimentarse de sí misma. Países como Kenia y Pakistán, por ejemplo, están atrapados en trampas de deuda y obligados a seguir pidiendo prestado solo para cumplir con los pagos de intereses de préstamos pasados. Así que, la misma deuda que fortalece a algunas economías puede terminar frenando a otras. Las economías impulsadas por la deuda conllevan peligros inherentes. No importa cuán fluido parezca el ciclo, los riesgos se están acumulando bajo la superficie. A medida que los gobiernos continúan pidiendo prestado, la deuda crece y también lo hacen los pagos de intereses. Con el tiempo, una parte más grande del presupuesto se destina a pagar préstamos antiguos en lugar de financiar escuelas, hospitales o infraestructura. Una relación deuda-PIB de alrededor del 100% ahora se considera normal. Y francamente, la deuda no es un problema mientras el endeudamiento sea barato y los prestamistas tengan confianza. Pero cuando los riesgos políticos cambian y los inversores dejan de querer prestar, los costos de endeudamiento se disparan. Por lo tanto, la percepción es el verdadero motor de la economía. Una forma en que los gobiernos mantienen el control de las cosas es imprimiendo más dinero. Los bancos lo llaman flexibilización cuantitativa. El problema, sin embargo, es que cuando entra más dinero en circulación, el valor de cada unidad disminuye. El resultado es inflación y costos diarios más altos. En casos extremos, se sale de control. En Zimbabue, en 2008, el gobierno imprimió tanto dinero para cubrir deudas que los precios se duplicaban cada día. Una hogaza de pan que costaba 10 millones en marzo, de repente costaba cientos de millones a mediados de año, y miles de millones para noviembre. El gobierno finalmente imprimió billetes de 100 billones de dólares para hacer frente a la situación, pero eso solo lo empeoró. La moneda se volvió inútil y la gente común vio desaparecer sus ahorros de toda la vida de la noche a la mañana. Si bien la mayoría de los países no enfrentan tales extremos, incluso una inflación moderada puede doler. Los riesgos son aún mayores para los países en desarrollo que a menudo piden prestado en monedas extranjeras como el dólar estadounidense. Lo que significa que cuando su propia moneda se debilita, los pagos de la deuda de repente se vuelven más caros en términos locales. Y a medida que esa carga crece, los prestamistas comienzan a dudar de la capacidad del país para pagar. Eso es prácticamente lo que sucedió en Turquía. Una vez que el ánimo cambia y la duda se instala, los inversores tienden a exigir tasas de interés más altas para compensar los riesgos. Y cuando el endeudamiento choca contra un muro, los gobiernos se ven obligados a realizar compensaciones feas. Pueden recortar el gasto, aumentar los impuestos o expandir la oferta monetaria. Cada una de estas opciones viene con consecuencias severas. En resumidas cuentas, la economía global está conectada para un impulso constante. La deuda no es una falla. Es lo que mantiene a las naciones funcionando, pidiendo prestado, prestando, gastando y comenzando de nuevo. Este movimiento perpetuo, sin embargo, no puede continuar para siempre.
Eventualmente habrá un ajuste de cuentas, una depresión económica. Hace siglos, la física demostró que el movimiento perpetuo es imposible. A la economía aún le falta aprender las leyes de la termodinámica. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.